¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo están los de internet? Bueno, no van a poder contestar, pero seguro que ahí van a saludar. Gracias a los que han escuchado y por escuchar han determinado participar de la convocatoria de hoy. ¿Quiénes recibieron un mensajito convocando? ¿Quiénes lo escucharon? Porque capaz que lo recibieron todos, pero ¿quiénes lo escucharon? Bien, bueno, todos por lo que veo, salvo un caso, pero tranquilo, no pasa nada. Fue de último momento, porque sentí la necesidad y a la vez la responsabilidad de convocarlos. Y cuando uno hace ese tipo de cosas, la hace pura, mera y exclusivamente por obediencia, porque no soy de las personas que les guste generar expectativas en algo que puede hacer un hombre. O sea que entiendo que si hay una expectativa, por decirlo de alguna manera, es una expectativa que Dios quería generar, y creo que bueno, si Dios generó expectativa y ustedes acudieron de la manera que acudieron, es porque vamos a disfrutar de una manifestación de su verdad en esta noche, ¿sí? Así que cuando Dios convoca, creo que convoca siempre, ¿no? Pero hay momentos y momentos, pues si no decimos, y todas las demás veces, 7 años que no convocó Él, no, sí, en todo convocó Dios, 7 años vamos a cumplir. Hablando de cumplir, cumplimos 7 años en mayo, no. Hablando de cumplir, queremos decirle, amada pastora, feliz cumpleaños. Sí, lo íbamos a hacer al final, pero bueno, lo hacemos ahora, lo hacemos al final, lo hacemos en todo momento. Para los que están en internet, la pastora se dio vuelta y hizo así, porque no te vieron. Pero bueno, al final el saludo de ella y bueno, para todos ustedes, ¿sí? Para los que están acá, ¿sí? ¿Estamos bien, pastora? Sí. Bueno, yo te lo dije 20 veces hoy, pero feliz cumpleaños de nuevo, acá públicamente, ¿sí? Hay que aguantarme tanto tiempo. ¿Cuántos años me aguantaste de tus cumpleaños? Bueno, decía que quiero que podamos ir definitivamente a la palabra. Recién cantábamos Tu verdad nos gobierna, ¿no? Y dentro de lo que orábamos, qué bueno que podamos entender lo que es la verdad de Dios. Todos sabemos que la verdad de Dios es Cristo, pero qué bueno que podamos tener conciencia de que la verdad de Dios no es solamente algo que se dice, o Dios no previó que se diga su verdad. Dios previó que su verdad sea influencia, no solamente que se hable la verdad, sino que la verdad sea influencia en donde la verdad se manifieste. A veces esa manifestación será hablando, a veces esa manifestación será cantando, a veces esa manifestación será pura y exclusivamente estando en un lugar sentados y sin hacer nada. Lo importante es que nosotros podamos entender que su verdad fue diseñada para ser influencia, no fue diseñada para que la busquemos en una Biblia o para que nos rompamos la cabeza viendo cómo hacemos para que los perdidos conozcan la verdad. Amados, para que los perdidos conozcan la verdad tiene que ser una influencia para nosotros. Y una vez que es influencia para nosotros, será influencia para el mundo. Esto es por una cuestión de dejar fluir, ¿sí? La verdad se va a transformar. Decí conmigo, si querés, los que están acá, influencia es gobierno. Cuando uno habla de influencia, está hablando de gobierno. La influencia no es algo como una cosa así que bueno, que está ahí dando vueltas. Influencia siempre es gobierno. Quien logra establecer un pensamiento en alguien, eso que logra establecer ese pensamiento, lo que está estableciendo es un gobierno. Amado, si algo o alguien logró establecer un pensamiento en vos, o logró establecer un pensamiento en mí, no logró establecer un pensamiento, logró establecer un gobierno, ¿sí? Por eso todo lo que establece un pensamiento, establece gobierno. ¿Por qué? Porque somos influenciados para pensar de alguna manera determinada. Entonces, y si esa influencia
gobierna a quienes fueron alcanzados por ella, van a tener actitudes conforme a lo que la influencia quiso que tenga. Entonces, reitero, para que quede claro, influencia es gobierno, porque influencia busca establecer pensamientos. Y lo que está en nuestra mente es lo que nos hará vivir conforme a lo que la influencia dice que tenemos que vivir. Lo que está arraigado en nuestra mente nos hará vivir conforme a eso. Porque se arraiga en nuestra mente, se arraiga en nuestro cerebro y desde ahí nos dictamina cómo vivir. Nuestras certezas y realidades son establecidas por todo aquello a lo cual le damos rango de influencia sobre nosotros. Nuestras certezas y la realidad, o sea, la manera de vivir, lo que vivo, no la manera de vivir, lo que vivo. La certeza es, como decíamos días pasados, lo que creo, ¿sí? Las certezas y las realidades de vida son establecidas por aquello a lo que le damos rango de influencia. Si algo o alguien es influencia, es porque tomé la decisión de creerle. Lo que o el que sea influencia en mí es porque tomamos la decisión de creerles. Por eso, para que haya un influencer, ¿sí? Los tienen los influencers, ¿de qué trabajas? De influencer. ¿Y qué? No sabe, no define bien. Bueno, ese que trabaja de influencer lo que está tratando de hacer es, sin saberlo o sabiéndolo, generar una tendencia, generar un pensamiento en las personas. ¿Para qué? Para que esas personas sean gobernadas. Influencia a gran escala, lo que termina estableciendo son culturas y modos de vida. Una influencia genera pensamientos, genera gobierno, ¿para qué? Para establecer culturas y modos de vida. Y si vos te das cuenta y me pongo a mirar el mundo que tenemos, nos vamos a dar cuenta que está siendo influenciado por demasiadas cosas y esas demasiadas cosas están generando modos de vida, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que abrir los ojitos porque tenemos que entender que toda palabra de Dios, y qué bueno que Dios nos da acceso a su palabra, toda palabra de Dios tiene mandato de ser influencia para que reproduzca influencia. ¿Cuántas veces escuchaste hablar, quienes han estado alguna vez en alguna congregación o escuchando algún mensaje sobre la cultura de reino? ¿Sí? Bueno, la cultura de reino puede ser una hermosa religión que nos fabriquemos o puede ser realmente una influencia. Yo creo personalmente, no voy a generalizar, pero hablo según la geografía que vivo y geografías que visité, que si viviríamos en una cultura de reino estaríamos ejerciendo una influencia, y un poquito mayor de la que estamos ejerciendo en este mundo actual. ¿Por qué les digo esto? Porque se supone que si Dios estableció un pensamiento en su iglesia, estableció una influencia y la iglesia estaría manifestando esa influencia. Una cosa es establecer una cultura y otra cosa es establecer una subcultura. ¿Sí? Yo creo que hemos establecido subculturas, por no decir hermosas sectas. Entonces tenemos que plantearnos si lo que decimos que vivimos de Dios es realmente una cultura establecida por una influencia divina que estableció pensamientos divinos y que entendemos que se nos dio para reproducir esa influencia, o es una secta de las tantas que existen en la tierra. Eso es lo que tendríamos que establecer y cada uno lo puede evaluar personalmente. Si no está ejerciendo influencia, es una secta. Eso es lo que tenía para decirles. Que tengan muy buenas noches para todos. Para que una palabra de Dios sea influencia, dijimos recién y definimos que todo aquello a lo que le creo genera influencia. ¿Estamos bien? Entonces, para que una palabra de Dios sea influencia, ¿qué tengo que hacer? Creer en la palabra. Pero antes de creer en la palabra, yo tengo que creerle a Dios. Y si
a veces la palabra no es influencia, es porque quizás el creer en Dios no está tan definido para nosotros como creemos que lo está. Para creer que la palabra viene de Dios, yo necesito creer en Dios. Yo estoy convencido que es imposible vivir realidades eternas sin creer en Dios, pero no sin creer en Dios, porque dice la Escritura, los demonios creen y tiemblan, ¿sí? O sea, no se jacten de creer, porque los demonios también creen y tiemblan. Nosotros, los hijos, necesitamos creer en Dios como Dios necesita que creamos en Él. Cuando los hijos creemos en Dios como Dios necesita que creamos en Él, los hijos vamos a poder vivir según su influencia, según su gobierno, sus pensamientos van a estar establecidos en nosotros y vamos a dar a conocer esa influencia devastadora que es la vida del hijo en la tierra. Dios no necesita y acá vamos a hablar de cómo creer en Dios. ¿Quieren saber cómo necesita Dios que creamos en Él? Si yo me pongo a hacer una encuesta, ¿cómo necesita Dios que creamos en Él? La mayoría de ustedes va a decir que tengamos fe, ¿o no? ¿Sí? Que creamos que Él lo puede hacer, que creamos que Él lo puede lograr, que creamos que Él existe, ¿o no? ¿Sí? Bueno, no les voy a pedir que me tiren alguna más, pero todas esas, después escríbanla y me la mandan, así hago otra prédica. Y te critico por acá desde el púlpito. No. Dios no necesita que tengamos expectativas en Él o sobre lo que Él hará. Hoy vamos a derribar algunos mitos y vamos a decir cosas fuertes, pero te voy a pedir que no te lleve el cerebro después de cada frase fuerte, ¿sí? Después de cada frase fuerte, seguí escuchando, porque muchas personas a veces dicen, no entendí lo que dijiste, pero lo expliqué. Lo que pasa es que te quedaste con la frase y te olvidaste de seguir escuchando. Entonces decirle al de al lado, al de atrás, el que pueda, porque están todos medio lejos y ahí con el barbijo, quédate hasta el final. Escuchá todo. Entonces Dios no necesita que tengamos expectativas sobre lo que Él hará, ni tampoco necesita que tengamos expectativas sobre Él, porque Dios no anda buscando que la gente lo acepte, con expectativas como las que vos y yo conocemos, humanas. Amados, Dios necesita que creamos y obedezcamos a su realidad para que esa realidad sea una influencia. Dios necesita que creamos y obedezcamos a su realidad para que esa realidad sea una influencia. Lo que pasa es que para creer en su realidad, yo necesito creer de una manera espiritual y no de una manera almática. Porque la manera almática de creer en Dios es, yo sé que Dios lo hará. Dios, estoy esperando en vos. La manera almática de creer en Dios es que Dios supla las expectativas que yo tengo sobre Él. Y la manera espiritual de creer en Dios es sabiendo que Dios ya me dio todo para expresarlo en la tierra, esperar sus instrucciones para que lo que Él ya dijo sea una realidad a través de lo que necesita de mí, de la medida que dijo que tengo que expresar. Donde la influencia de Dios se establece, su realidad eterna se establece. Por eso, amado, amada, vos y yo tenemos que ver si se está estableciendo su realidad eterna, no en el mundo, en mi mundo, en mi vida, en mi casa. Se está estableciendo. ¿Tengo cada día menos ganas de pecar? ¿Tengo cada día menos ganas de mandar a freír churros a alguien? ¿Mi carácter está siendo gobernado por el Espíritu? ¿Pienso las cosas antes de decirlas? Entonces yo tengo que evaluar si Dios está siendo de influencia sobre mí. Y eso es algo que, esto no es para condenarse, no es para juzgarse, sino que es para evaluar. El camino de certezas y realidades eternas. ¿Cuántos quieren conocer ese camino de certezas eternas y de realidades eternas? Bien, porque ese se conoce creyendo
como Dios necesita que creamos. Y para creer como Dios necesita que creamos, Dios necesita que lo veamos como Él necesita que lo veamos. Y yo lo voy a repetir. Para creer como Dios necesita que creamos, necesita que lo veamos como Él diseñó que lo veamos. Y amados, yo estuve toda la tarde por una conversación. Mira, hay algo que hace poco me preguntaron, y eso, yo no sé si a vos te pasó, o será que yo soy muy cabezón, pero me quedo, cabezón en el sentido de, no de, también, pero, y me quedó acá. Y siguió, y siguió. Yo le contesté en su momento a la persona, algo que les voy a compartir a ustedes, y lo guardé. Fue testigo Sandra, fue testigo Liliana de esa respuesta, pero yo lo guardé porque entendí que se necesitaba profundizar. Y hoy charlando con un hombre del Espíritu, con alguien que realmente doy testimonio, el Espíritu me da testimonio, que es una persona jugada por la causa del Señor, hablando, yo le digo algo y me volvió aquello que había dicho aquella vez. Y todo lo que estaba diseñado para expresar hoy cambió de diseño. Y Dios me dijo puntualmente, y yo estaba hablando por Zoom, tenía una reunión por Zoom con esta persona, y puntualmente Dios me decía, necesito que me vean como yo diseñé que me vean. Y yo seguía hablando y no se me caían las lágrimas, pero y tenía muchas ganas de hablar con él, pero también tenía muchas ganas de cortar la comunicación porque quería ponerme a escribir todo lo que yo tenía en la cabeza y que me estaba volviendo loco, en pocas palabras. Ya estaba desquiciado. Sandra me traía mate, no entendía bien qué estaba pasando. Pero la realidad, amados, es que a partir de lo que le dije a la persona, empecé a entender por qué muchas veces, número uno, no nos funciona el Evangelio. Muchas veces, no digo que es por esto, pero hay mucho de esto. Número dos, por qué a veces somos tan rebeldes. Número tres, por qué somos tan arrogantes. Número cuatro, por qué la palabra pega en nosotros como si fuera un chaleco antibalas. Y si hay algo que oré al Padre es para que a pesar de mi humanidad, porque no sé si lo voy a poder expresar y voy a encontrar las palabras justas para poder decir lo que tengo para decirles, que la sustancia sea la que les predique. A pesar de mi humanidad, y yo espero contar, aunque sea con la mente, con sus oraciones en función de esto. Porque estoy convencido, como les dije en ese audio, que esto va a destrabar en nosotros mucho de lo que está trabado. No estoy hablando de cosas que van a venir, sino entendimiento, revelación sobre Dios. Para creer como Dios necesita que creamos, necesitamos verlo como necesita que lo veamos. Y en esto me voy a quedar todo el tiempo que sea necesario. Hoy, la semana que viene, respondiendo preguntas. Me quiero quedar porque entendí que esto es una clave. No digo que nos vamos a quedar hasta las 3 de la mañana, sino que hoy quiero decirles que no me interesa continuar con ningún tema si no podemos arribar, por lo menos los que están acá, los que están ahí en internet, los que están al alcance de nuestra influencia, si no podemos llegar a un punto, un criterio común con este tema. Más que un tema, con esta realidad. Porque si destrabamos esto, las certezas eternas y las realidades eternas serán una continuidad sin fin en nuestras vidas. Yo estoy convencido que vamos a establecer un precedente generacional. ¿Tienen todos la palabra precedente? Es un punto de inflexión. Cuando hay un mandato legal, se establecen precedentes o jurisprudencias a veces. A veces la ley no contempla todo, pero viene un mandato legal,
hay un juicio que se hace, un juicio que hace alguien, y a partir de ahí se sienta un precedente, una jurisprudencia, un tiempo. Y yo estoy convencido que esto va a hacer que el entendimiento nos haga hijos perseverantes, hijos maduros, hijos seguros, hijos equilibrados, hijos constantes. ¿Cuántos quieren ser así? Bueno, estoy convencido de que el entendimiento de esto nos lo va a permitir. Para vivir, decí conmigo, para vivir realidades eternas, hay un concepto que vamos a resucitar. Y vamos a establecer una certeza. Pero antes de establecer un concepto, antes de resucitar un concepto, vamos a matar un concepto. Para que resucite, deje de ser un concepto y resucite en forma de certeza. O sea, vamos a matar el concepto para que resucite en forma de certeza en nuestro espíritu. Con expectativa, ¿no? Decí conmigo, tiene que morir el concepto para que resucite el conocimiento. Este concepto hoy lo vamos a matar de este concepto, pero va a resucitar en nuestros corazones como conocimiento de Cristo. Una medida de Dios se va a revelar en nosotros. Decí conmigo, ay Dios, acuérdense, sigan hasta el final, ¿sí? No se queden en lo que voy a decir, sigan hasta el final. Decí conmigo, ¿vamos a matar el concepto? ¿Sí? Ahí decían, vamos a matar el concepto, todo, no. Lo vamos a matar como concepto y como dijimos que va a resucitar, como conocimiento, como una medida mayor de Cristo. Decí conmigo, vamos a matar el concepto, lo tengo que decir porque lo que vas a decir conmigo, primero me vas a querer tirar con algo. Pero vamos a matar el concepto. Decí conmigo, Dios no es mi Padre. Vamos a matar el concepto. Pero va a resucitar en vida. Y ahora decí, Dios es mi Padre. El concepto tiene que morir. El concepto de Dios es mi Padre, sabiéndolo por la Biblia, sabiéndolo porque me lo predicaron, sabiéndolo porque lo escuché en una canción, sabiéndolo porque alguien un día me lo dijo, hoy tiene que morir. Y tiene que hacerse realidad, de vida, como conocimiento de Cristo, como conocimiento revelado, como corazón alumbrado, como la vida del Espíritu que me lo va a hacer leer en el alma. Dios es tu Padre. Y vos vas a decir, ¿cuál es la diferencia? Es lo que vamos a charlar hoy, para poder vivir en las certezas y realidades eternas. Porque como concepto, nunca alguien que vive en el concepto que Dios es su Padre va a poder vivir la vida de Dios. Pero quien lo vive como revelación, esa persona es indestructible y es indetenible. Decí conmigo, Dios no es como un padre. Estamos matando el concepto. Dios no es como un padre. Dios es Padre. ¿Cambia o no cambia? ¿Sabe por qué Dios es Padre? Porque Dios inventó la paternidad. Antes de que el mundo fuera, Dios era Padre. Y vos vas a empezar a ver durante esta tarde-noche cómo el concepto se metió en la revelación para pervertirla y que no podamos vivirla. Dios no es como tu Padre, Dios es Padre. Hemos querido explicar la paternidad de Dios desde acá, desde abajo. Entonces, hemos querido dar a entender como que el hombre es padre para explicar a Dios Padre. ¿A cuántos le quisieron explicar a Dios Padre
como un padre. ¿Y cuántos entendieron? Seamos sinceros, no hace falta que levante la mano, aunque sea así. Pero ¿cuántos entendieron? Dios Padre como un padre. Tenemos un altísimo desconocimiento de la paternidad de Dios. Por revelación, no conocemos la paternidad de Dios. Entonces tenemos que buscar métodos humanos para encontrar a Dios Padre. Y lo empezamos a comparar con conceptos humanos, con el concepto humano de Padre. Y eso le sacó divinidad al Padre Divino. Hemos contaminado el concepto de Padre. El hombre humanizó y pervirtió la paternidad divina. El hombre humanizó y pervirtió, y si vos alguna vez te metiste a hablar con alguien acerca de la paternidad de Dios, es muy difícil que en tu cabeza, y a mí me pasó, no tenga el concepto de paternidad terrenal. Pusimos paternidad terrenal para explicar paternidad de Dios. Y eso corrompió en nosotros la revelación de su paternidad. ¿Cuántos escucharon alguna vez? Dios es como tu papá y la iglesia es como tu familia. Cuando eso lo vemos desde acá, ¿sabés lo que dice la gente normal? Prefiero a Alibaba y a los 40 ladrones. Porque no hay una revelación de paternidad divina y mucho menos de familia divina. Porque el concepto de familia está humanizado y el concepto de paternidad está humanizado. Y vos decís, ¿y esto en qué me perjudica? Muchísimo. Porque este fue el motivo por el que Padre e Iglesia no fueron incorporados a nosotros. Y nos costó años entender el cuerpo de Cristo y todavía lo seguimos tratando de entender. Nos costó años entender paternidad y todavía lo seguimos tratando de entender. Porque hemos pervertido humanamente el concepto de padre. ¿Cuántos han, seguramente se van a reír, sido ministrados para sanar la paternidad? Ahora sí les pido que levanten la mano si hago una estadística. O desde acá o personalmente. Hermano, sane la paternidad, porque si no sana la paternidad nunca va a poder disfrutar la paternidad de Dios. Tenés que perdonar a tu papá, porque si perdonás a tu papá vas a poder sanar tu paternidad con Dios y ahí vas a tener ese vínculo amoroso con Dios. No necesitas sanar paternidad con tu papá terrenal. Necesitamos que paternidad de Dios nos sea revelada. Amado, amada, no vas a solucionar nada perdonando a tu papá. Absolutamente nada. Porque si se te revela el Dios Padre, no tenés que andar perdonando a nadie. Porque la genética de su perdón, su genética va a estar en nosotros y el perdón va a ser una realidad. Intentar sanar la paternidad con Dios es una aberración adánica. Nosotros no necesitamos sanar una paternidad. Nosotros necesitamos una revelación urgente de la paternidad de Dios. Necesitamos una revelación urgente de Dios Padre, porque ahí vamos a poder entender realmente el amor de Dios. Nadie que no tenga una paternidad revelada va a entender amor revelado. Por eso se le va a complicar amar al prójimo. Por eso se le va a complicar amar a los hermanos. Por eso se le va a complicar amar a Dios. Hermano, ame a Dios. Y que no tengo cómo.
La falta de revelación sobre esto, sobre la paternidad de Dios, generó muchos siervos que en vez de ser hijos son siervos. Entonces no tienen un padre, tienen un jefe y le tienen miedo. ¿Me equivoco? Cae el flechazo, cae más que el flechazo ese Cupido, cae el rayo que me va a parar. ¿Por qué? Porque no hay entendimiento de paternidad. Pero no solo generó siervos, también generó mucha gente manipulada. No solo generó gente manipulada, sino que generó gente caprichosa. Generó de todo, menos hijos entendidos en quién es su padre. Amado, yo te quiero llevar hoy a un entendimiento. Amada, te quiero llevar a un entendimiento. De que si hoy paternidad es revelada, y no dudo que así será, empezás a ver la vida de Cristo de una manera diferente. Caprichos, irresponsabilidades, arrogancia, inconstancia, ahí grita uno presente, son características de personas con paternidad no revelada. Cuando hay alguien rebelde en la iglesia, es porque tiene paternidad no revelada. Cuando hay un caprichoso, es porque tiene paternidad no revelada. Porque no estamos hablando de una mala paternidad terrenal, porque la buena paternidad terrenal también es nociva, porque se nos metió adentro un modelo ya, una influencia, un pensamiento. No hay escuela para padres, sí, hay escuela para padres. Está en la revelación de Cristo. El problema es que queremos mucho de lo que se sabe acá. Entonces recurrimos a la psicología, recurrimos a una cosa, recurrimos a la otra. A lo que tenemos que recurrir es a la revelación del Padre. Porque si alguien sabe ser padre, es Dios. Decí conmigo, el de al lado, Dios inventó la paternidad. Muchas personas son arrogantes y resisten la palabra porque quieren demostrarle al Padre que son alguien. Cuando se manifiestan cuestiones de arrogancia, es porque queremos demostrarle a alguien que somos alguien. Yo estoy dando síntomas. ¿Eso es para bien o para mal? Cuando la paternidad no está revelada y tuve un mal padre, yo quiero demostrarle a ese padre que lo logré. Cuando la paternidad está bien, también quiero cumplir con mi padre para agradecerle todo lo que hizo por mí, ¿o no? Una y la otra no tienen absolutamente nada que ver con paternidad según Dios y con ser hijo según Dios. Porque Dios no está buscando aprobarte para nada que vos humanamente y yo podamos hacer. La aprobación de Dios ya está confirmada en Cristo. Entonces este modelo de búsqueda de aprobación lo trasladan a Dios porque solamente aprendieron como concepto que Dios es Padre. Amado, esto no es consciente, esto es inconsciente. Por eso hablé de pensamientos que generan influencia. Cuando un pensamiento nos gobierna, nos llena de influencia, hace que nosotros vivamos según la cultura que ese pensamiento nos inculcó. Entonces, Dios Padre, automáticamente, si Dios Padre no fue revelado, vemos Dios Padre, veo a Dios mi Padre, terrenal. Hay personas inseguras, con miedos, por falta de afirmación
con sus padres. Las personas que se criaron sin padres habitualmente en la vida terminan siendo muy arrogantes. Y las personas que tuvieron un padre pero no los afirmó, no los acompañó, no los estableció, terminan siendo muy inseguras. Personas con muchos miedos. Entonces, terminan no creyéndole a Dios sobre lo que Dios habló, sobre ellas. Porque trasladan padre al padre. Mucha gente tenemos en las iglesias. A veces yo escucho algunas personas que suelen decir, no, lo que pasa es que este no nació de nuevo. No, amados, y por eso no le funciona el evangelio. No, amados, a veces las personas nacieron de nuevo. El problema es que no se les enseñó de quién nacieron y cómo nacieron y a dónde nacieron. Mucha gente nacida de nuevo, por causa de no tener claro, Padre Dios, estas personas continúan configuradas en su mente con patrones de paternidad terrenal. Y toda paternidad terrenal es una paternidad muerta, porque viene de una naturaleza muerta, caída. Las personas nacen de nuevo, pero no entienden. O sea, pasaron de muerte a vida, pero no entienden el cambio de genética. No entienden que tienen una nueva naturaleza, que entienden una nueva genética. Cambiaron de vida, pero no cambiaron de genética paterna. Amado, amada, quien está en Cristo, deja de tener los genes de sus padres. El Espíritu. Y eso tiene que ser una realidad en cada uno de nosotros. Por eso, cuando entiendo Padre, desde la revelación, empiezo a obedecer a ese Padre. Y el cambio de genética de ese Padre se empieza a producir en mí. Decí conmigo, nacidos de Dios implica nueva genética. Amados, se nos implantó una genética viva. La genética de nuestros padres terrenales, sea como sea, es una genética muerta. Pero a nosotros en Cristo se nos implantó una genética viva que tiene la posibilidad de producir obediencia eficaz a la voz de Dios. Solo por revelación de Padre podemos obedecer eficazmente a Dios. Decí conmigo, la vida está en la obediencia a la genética de Dios. Cuando la genética de Dios pasa, hay vida. Hay vida. Y hay vida en abundancia. Ahora, el resultado de la falta de entendimiento sobre Padre es personas resucitadas en el Espíritu, pero que actúan muertas en el alma. ¿Por qué? Porque no obedecen con exactitud. Quien tiene un Padre, Dios, como concepto, nunca va a poder ver a la iglesia como una familia. Y toda figura que reproduzca una paternidad distorsionada no va a ser tenida en cuenta, no va a ser creída, o va a ser creída al 50%. Por eso es necesario sanar definitivamente, que nos revele definitivamente paternidad de Dios. Porque cuando se revela paternidad hay obediencia instantánea a su palabra, y cuando hay obediencia instantánea a su palabra hay vida automática en el alma. Ahora, ¿qué pasa cuando la persona no obedece con exactitud? Bueno, termina siendo insensible al verdadero amor. Por eso termina amándose más a sí misma que a Dios. Terminan cauterizadas para obedecer a Dios,
al Padre y a toda representación terrenal de esa paternidad. ¿Qué es cauterizado? ¿Alguien alguna vez cauterizó una herida o vio una herida cauterizada? Es una herida que se cierra y es imposible ya de abrir. Queda sellada. Algo cauterizado es algo que está sellado. La persona que no tiene una revelación de Padre termina no teniendo la posibilidad, o si queda totalmente ajena a la posibilidad de obedecer a Dios y a quienes Dios permite que expresen su paternidad en la tierra. Por eso no es un rebelde, es alguien que no se le reveló paternidad. ¿Cuál es el resultado final? Personas deprimidas, personas temerosas, personas con altos índices de ansiedad, personas ansiosas desde el punto de vista de que no saben qué hacer con su vida, inseguras, volátiles, inconstantes, se enojan fácil, no razonan, actúan demasiado apurados. Me parece que lo que está haciendo ruido, perdón, ¿no? Es esto, ¿no? ¿No? Porque lo acabo de apagar. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque son personas que funcionan en el alma. Y yo te quiero decir algo, que está en tu Biblia, implícito aunque no está explícito. ¿Cuántos saben que Adán funciona en nuestra alma? ¿Sí? Usa nuestra alma para funcionar. La genética adánica, la genética corrupta, ¿sí? Esto lo hemos visto, esto lo hemos hablado. Ahora, ¿saben qué? A Adán se le dio categoría de hombre formado, pero nunca se le dio categoría de hijo. Adán nunca fue hijo, ni lo será. Adán fue una creación de Dios, pero no fue hijo. Entonces, no tiene manera, y acá te pido que me prestes atención porque es el punto clave, Adán no tiene manera de saber cómo es un padre, porque nunca tuvo padre. Tuvo un creador, pero no tuvo padre. Por eso cuando queremos conocer a Dios desde una paternidad almática, no lo podemos conocer, porque a Dios se lo puede conocer con la paternidad que viene del Espíritu revelado. Su paternidad se revela desde el Espíritu, nunca el alma, porque Adán no tuvo padre. Y por no tener padre, Adán provoca rechazo a todo lo que significa Padre Dios. Por eso Dios no se da a conocer desde Adán, Dios se da a conocer desde Cristo. Por eso era necesario que nos sea impartido Cristo para que conozcamos la paternidad de Dios. Por eso la paternidad de Dios no se puede conocer en una Biblia. La paternidad de Dios no se puede conocer desde un púlpito. La paternidad de Dios no te la puede hacer. Todos sabemos, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, amado, Abba Padre solamente se puede decir cuando lo dice Cristo y nos lo revela a nosotros. Este tipo de personas que quieren buscar a Dios, Padre, desde el alma, terminan esclavos, siendo libres. Si ustedes leen Romanos 7, se van a encontrar con un hombre esclavo de sus pecados. Aquello que quiero hacer, eso hago, lo que no quiero hacer. El trabalengua de Pablo, todos lo tenemos, ¿sí? Y Pablo termina diciendo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿O no? Romanos 7 termina así, termina diciendo, gracias de hoy a Dios por Jesucristo. Pero el versículo anterior, si es que podemos ponerle Pablo no lo escribió con versículos, pero si podemos usarlo para la pedagogía, así se dice. Amados, Pablo termina el capítulo 7 de Romanos diciendo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahí habla un esclavo. Pero arranca el capítulo 8 hablando de su libertad. Decí conmigo, de esclavo muerto a hijo resucitado.
Nosotros salimos de la esclavitud a la vida, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, siempre y cuando se nos revele Padre. Dios se presenta como Padre, y acá viene el punto. Dios se presenta como Padre, pero con un fin. Y si hasta acá no prestamos atención, los próximos 18 minutos necesito que me la presten, o que me la regalen si quieren, o me la vendan barata, como ustedes prefieran. Amados, Dios se presenta como Padre, pero con un fin. Que quede claro que nosotros tenemos con Él una filiación genética. Que quede claro que nosotros tenemos con Él un vínculo genético. Por eso dice Padre, porque tiene que quedar claro, el vínculo que tenías con tu Padre se terminó. Y no estoy hablando que no ames a tu Padre, porque cuando se te revela Padre, amás a tu Padre, haya sido quien haya sido y haya hecho lo que haya hecho. Porque se te revela una naturaleza de amor. No es un sentimiento, es una naturaleza revelada. Cuando Dios dice, me presento como Padre, es para que nos quede a nosotros bien en claro, no que tengamos que compararlo con el papá terrenal, para que nos quede bien en claro que hay una filiación genética con nosotros, que es indisoluble, que no se va a terminar con nada. Por eso Romanos 8 dice, ni la vida, ni la muerte, ni los principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo que ha de venir, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Claro, porque hay una filiación. Es indisoluble, aunque tu padre terrenal quiera renunciar a vos, y mi papá, espero que no, y está acá, lo denuncio, si me quiera renunciar a mí, puede renunciar a darme lo que quiere. Lo que no puede renunciar es a ser mi padre desde la genética. Dios, diciendo que nuestro Padre, se aseguró Él mismo que no puede renunciar a nosotros, porque su genética está en nosotros y Dios no puede perder su genética. No es una filiación sentimental. Necesitamos romper el modelo de paternidad sentimental con Dios. No soy su hijito amado. No, amados. Porque si yo no entiendo paternidad de Dios, nunca voy a entender cómo un padre permite que muera su hijo. Y un hijo permite que el padre lo envíe a la cruz y no hay resentimiento entre ellos. Porque no hay una cuestión de sentimiento, hay una cuestión de genética. Yo no voy a dejar de ser hijo, haga lo que Dios haga. Y haga lo que yo haga. Porque ya es demasiado tarde, hay demasiado ADN genético de Dios en cada uno de nosotros como para arrepentirnos de ser hijos. Hay demasiada. Hoy le preguntaba acá a la futura doctora, ¿qué es el genoma? Es la información genética. Yo trataba de entenderlo, de interpretarlo para que todos lo podamos entender. La información genética tiene un diseño y a medida que se van reproduciendo las células van armándose conforme a un diseño. Hay un diseño y ese diseño en lo terrenal está en el ADN, ahí lo tienen la cadena de ADN, ¿sí? Llegó tarde el camarógrafo, no importa, ya está, no pasa nada. Ahora ya está. En la genética de Dios hacia nosotros también hay un diseño que se va transmitiendo por las células espirituales y va formando en nosotros la realidad del Hijo. La realidad de Cristo. ¿Para qué? Para que al ser formada en nosotros la realidad del Hijo, podamos saber ser hijos y podamos conocer con mayor exactitud al Padre. No me interesa que esto se entienda, me interesa que esto se revele. Esa filiación genética produce un vínculo que es indisoluble.
El vínculo genético con Dios, de hijos a padre y de padre a hijos, es superior a cualquier vínculo sentimental. Señor, te amo por genética, no te amo por sentimiento. Vas a amar sin que Dios necesite darte nada para que lo ames. Si Dios necesita darte algo para que lo ames, todavía, o vos necesitas agradecerle a Dios por lo que hizo por vos para que lo ames, todavía no te fue revelado, Padre. Pero qué bueno que viniste esta noche y que estás ahí en internet, para que Padre no sea revelado y no tenga que ver con lo que Dios haga o con lo que Dios hizo, sino que tenga que ver con la filiación genética que ya nos une. Y ahí es cuando conocemos amor de Padre como sustancia, porque es algo que se impregna. ¿Cuántos se pusieron perfume alguna vez? Te quisiste bañar y dijiste, bueno, se impregna, es algo que está incorporado. Así es con la genética de Dios, se impregna a nuestra alma. Y ese es el grato perfume que el Padre recibe como amor. Por eso dice que lo amamos porque nos amó primero. Su genética impregnada en nosotros. A Dios no le sorprende que lo ames. Porque si su genética invade tu alma, amarlo es una circunstancia, producto de eso que se impregnó. Por eso no me tengo que forzar por amar a Dios. Ay, me cuesta amar a Dios. Si te cuesta, es porque todavía no entendiste. Padre. Pero se va a entender porque se va a revelar. Dice la Escritura, a todo el que cree en su nombre, se le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Eso está diciendo que se le impartió una genética que lo afirma como hijo. El nuevo nacimiento es al Espíritu, pero cuando empezamos a tener revelación de Padre, eso nos afirma, nos establece, nos confirma al Espíritu. Porque esa genética es la genética del Hijo. Y esa es la genética que nos permite decirle, Padre, te amo, y disfrutarlo. Porque no lo decimos desde el sentimiento, lo decimos desde la genética que fluye. No lo vivimos desde un sentimiento. ¿Por qué la gente se seca? ¿Por qué la gente deja de vivir la vida de Dios? Porque no entendió que no es por esfuerzo, sino que es por revelación de Padre. Porque cuando al Hijo se le revela el Padre, el Hijo nunca más se despega de ese Padre, aunque el Hijo pueda cometer algún error. Decí conmigo, si querés, no somos siervos, somos herederos. Decí más fuerte, servimos a un Padre, no a un jefe. Cuando se te revela Padre, se revela el amor para amarlo y para servirlo. No me lo tienen que cantar en una canción. No tengo que decir, ay, yo sirvo a Dios porque Él murió por mí, entonces yo lo sirvo. No, lo serví porque hay una genética. Amado, hijo, vamos a poner la mesa, listo, vamos, porque somos de la genética. Ahora, si yo le digo a otro que viene a mi casa, vamos a poner la mesa, me va a mirar feo porque no es mi hija. Mi hija también me mira feo, pero eso es para otra conversación. ¿Por qué un hijo natural obedece al padre en sus años primeros de vida y después le agarra por ahí un poquito la rebeldía, pero más tarde o más temprano el hijo termina diciendo, mi viejo tenía razón?
Porque hay una genética, no se puede explicar la filiación genética. Por eso nosotros servimos a Dios por un amor revelado y no por un amor forzado, por un amor manipulado, por un amor de que si no lo hago me va a pasar algo. Servimos por un amor que está impregnado desde su genética hacia nosotros. Decí conmigo, no somos siervos, somos hijos. Después de hijos somos siervos, pero primero somos hijos. Pero para ser hijo se me tiene que revelar quién es mi Padre. Por eso Pablo podía decir esclavo de Jesucristo, siervo de Jesucristo, y no tenía conflicto con eso, porque él sabía que era por paternidad revelada. Por eso Pablo le decía a Timoteo, anda para acá, anda para allá, hace esto, y Timoteo iba y lo hacía, porque se le había revelado el Padre. Como se le reveló el Padre, no tuvo conflicto con lo que representaba al Padre en la tierra. Si hay conflicto con lo que representa al Padre en la tierra, es por una sencilla razón. No sos malo, no tenés un problema acá. El problema es que no se reveló Padre. Decí conmigo, los siervos no tienen la genética para heredar. Los hijos sí. ¿Cuántos tienen acá la genética para heredar? Bueno, algunos ni adoptados, o sea. Pablo lo afirma por escrito, ¿sí? No quiero que lo tengamos como Biblia, pero Pablo lo afirma por escrito, pero lo afirma alguien que lo vivió. Amado, Pablo no habló de cartas, no escribía para dejarnos una doctrina. Pablo escribía lo que vivía y lo que veía. Dice Romanos 8, 15, 17, pues no recibieron el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que recibieron el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Quién? ¿O el alma? Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Se acuerdan el concepto? Lo matábamos y resucitábamos. La revelación, el conocimiento en el corazón. Esto que Pablo decía no tiene que quedar claro porque está escrito, ¿sí? O porque lo oímos. Debe quedar establecido por revelación. Y yo estoy convencido de que hoy la palabra está operando en todos nosotros para eso. Para que esto quede establecido por revelación. Revelación de paternidad. Mata al esclavo. Decí conmigo, así lo decimos juntos y nos jactamos de algo. Revelación de paternidad. Mata al esclavo y resucita al hijo. Hoy muere el esclavo, amado. Amado, hoy muere la esclava y resucita el hijo. Echa fuera la esclava, le dijo el Señor a Abraham, para que quede el hijo en la casa. Amados, el esclavo que no tenía revelación del Padre, que era simplemente un siervo, hoy muere. Y el Hijo se da a conocer. Fuimos adoptados y trasplantados al Hijo para que su sangre nos dé a conocer al Padre. Días pasados, no me acuerdo si con ustedes o con alguien, yo lo decía. Yo lo dije, y si no, lo soñé. No lo soñé, diría el profeta. ¿Cómo se llama? Solari. Amados, se trató de un sacrificio de sangre, porque lo que se tenía que trasladar a nosotros era una genética. La sangre del que... Esto es... para que no me lleven a ningún lado, ¿sí? La sangre de Dios estaba en el Hijo. Y la sangre del Hijo, ¿a quién no sabe dónde está?
¿En el qué de los hijos? En el espíritu de los hijos. Por eso fuimos adoptados. Y en esa adopción se cambió el material genético en nuestro interior. No hay un científico que pueda decir que se puede cambiar el material genético de alguien. Solamente Dios puede hacerlo. Solamente Dios puede cambiar una conducta. Pero para cambiar una conducta, primero cambia un ADN. Porque si cambiamos conducta es filosofía. Pero si hacemos como hacen los monjes, que se encierran y hasta que no me cambia. No, amado, esto no se trata de un cambio de conducta. Pero las conductas cambian cuando la genética cambia. Fuimos trasplantados y adoptados para que su sangre nos dé a conocer al Padre. Ni bien fuimos adoptados, no es una adopción tampoco terrenal, es una adopción espiritual. Quedamos ligados a Dios por su sangre. No lo conozco, decí conmigo, no lo conozco, ni lo amo por lo que hizo. Lo conozco y lo amo porque su genética me lo da a conocer. Y para ir terminando hay que ajustar, Martín, acá, hay que ajustar la plataforma. ¿Les gusta cómo está quedando? ¿Sí? ¿Venimos bien? ¿Les gustan las luces? ¿Me veo más ahora o no? ¿Sí? Digan algo. Algo. Amados, una gestión como iglesia solo puede ser realizada cuando la iglesia tiene luz para entender a Dios Padre. Si la iglesia no entiende Dios Padre por revelación del Espíritu, llevar a la iglesia a algún lado es empujar un carro con ruedas cuadradas. Es empujar el Titanic con una tanza. Pero el que está hundido, hay que sacarlo de ahí. Es imposible que vos y yo podamos soportar las aflicciones del siglo presente, superarlas, posicionarnos por encima y actuar como iglesia para hacer influencia si no se nos revela la paternidad de Dios. Pero la paternidad de Dios, cuando es revelada, absorbe y destroza todo trauma del alma por toda paternidad mal realizada por los hombres. Nuestra primera pregunta hacia nosotros debería ser: ¿nací de nuevo? Yo creo que sí, que acá todos nacieron de nuevo, pero automáticamente nuestra meta debería ser cada día conocer con mayor claridad la paternidad de Dios. Y en esto tenemos que trabajar en algo, que es desarraigar todo lo que mi Padre terrenal formó en mí. Todo concepto de Padre terrenal debe ser desarraigado. Y todo lo que mi Padre terrenal formó en mí también, sea bueno, sea no tan bueno, sea pésimo, lo haya conocido o no lo haya conocido, tiene que haber un desarraigo total. Y esto es algo en lo que el Espíritu está interesado. Y por eso tu oración va a tener efecto, tu oración va a ser eficaz. Señor, mostrame para desarraigar. Señor, necesito desarraigar todo concepto formado sobre paternidad que tengo en mi corazón. Todo lo que la paternidad terrenal hizo en mí, Señor, necesito que desaparezca, porque hoy entiendo que es tu paternidad la que tengo que conocer. Tengo que conocer la paternidad de Dios, Dios Padre. Dios Padre se revela a su iglesia, y cuando Dios Padre se revela a su iglesia se hace imposible de detener, porque nadie puede detener la revelación de Padre que porta desde la vida de Cristo.
Cristo en nosotros está produciendo, porque la palabra Cristo en nosotros no es para dejarla escrita. La palabra Cristo en nosotros sigue produciendo, y Cristo en nosotros produce la revelación y el entendimiento de filiación. Cristo en nosotros no produce obligación de hacer. Cristo en nosotros produce la paz de sabernos hijos. Amados, somos responsables de dar a conocer la vida del Hijo, pero como hijos, no como esclavos. Dios no nos llamó a ser sus esclavos. Cristo en nosotros nos hace tener la responsabilidad de hijos, pero no la irresponsabilidad de ser esclavos. El Evangelio fue diseñado para darse a conocer y darlo a conocer desde los hijos. Paternidad revelada, amados, es un camino de certezas y realidades eternas que se empieza a vivir. Yo creo que en un mundo que está dominado por la incertidumbre, que está dominado por el miedo, gente desequilibrada, ese mundo tiene que ver con una falta de entendimiento. Ese mundo pide a gritos un padre. El mundo en el que vivimos, desde siempre, pide a gritos un padre. La iglesia tiene ese padre. ¿Querés ver un cambio en el mundo? Cambia tu perspectiva sobre padre. Porque el mundo grita: tráigame un padre. Y ahí vamos a ser, aunque seamos varones, mujeres, el concepto de padre en Dios no tiene género. Vamos a ser los padres de esta generación. Un mundo dominado por esta incertidumbre, que está desequilibrado, que tiene miedo, aguarda por la manifestación de los hijos que le muestren este camino de realidades y certezas eternas. Y quiero cerrar leyendo completo o amplificar, pero desde la versión NBI. Amados, esto tiene que ser una oración en voz. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Y dice el apóstol: de hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La gloria de Padre. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Hay una gloriosa libertad. Pablo no dice la libertad, la gloriosa libertad de los hijos de Dios. ¿Se acuerdan? Romanos 7 hablaba del esclavo. Romanos 8 habla de la paternidad, de la libertad que produce la paternidad revelada.
que el Padre nos permita conocer su paternidad. Yo creo que si hoy a la noche propuso esta convocatoria y que hablemos de esto, es porque sabe de que lo que estás viviendo tiene pura y exclusivamente que ver con una paternidad no revelada. Yo quiero que puedas inclinar tu rostro si querés. Podés estar con los ojos abiertos, hacé lo que vos quieras. Pero quiero orar, Señor, que tu paternidad traiga la medida de revelación sobre vos como Padre que previste que tenemos que tener para este tiempo. Señor, todo lo que no supimos hasta hoy, todo lo que no nos fue revelado hasta hoy, todo lo que el concepto hizo que se tape la revelación, Padre, sea redimido en esta noche. Y la medida que tendríamos que tener sea rescatada y sea mostrada y expresada a nosotros. Que nuestro espíritu nos permita ver, Padre, tu paternidad. Que nos permita ver a Dios Padre. Para que podamos realizar la gestión como hijos y no como siervos, no como esclavos, sino como hijos que por revelación del amor de Padre empiezan a vivir y a colaborar con la manifestación de su Padre, de su paternidad en la tierra. Señor, declaro que tus hijos manifestarán esa paternidad en la tierra. El amor de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres vuelve a ser una realidad en tu iglesia. Tanto en los hijos espirituales como los hijos físicos reciben revelación de paternidad. Estén acá o no, pero hoy estamos poniendo en los aires una palabra que es de influencia para esta ciudad. Y declaramos por causa de esta palabra, por causa de la revelación de la paternidad de Dios, todo dolor por causa de paternidades humanas es absorbido por esa paternidad. Por la revelación de esa paternidad, por la genética del Padre. Señor, tu genética manifiesta. Exponemos a las tinieblas en esta noche. Las exponemos, las denunciamos, las juzgamos. Declaramos que lo que hasta hoy nos generó confusión, nos metió en un entendimiento humano y racional de la paternidad, queda expuesto, es juzgado. Y la paternidad de Dios es manifiesta. Señor, la influencia de tu iglesia como padres de esta generación. Señor, llamamos a los padres de tu iglesia a que por tu genética ejerzan una paternidad responsable. Declaramos que la paternidad no será algo forzado, sino que será algo genético. Y no seremos hijos que andaremos por este mundo como condenados, inseguros, no sabiendo qué será del día de mañana. Sabemos que el día de mañana tiene un Padre. Sabemos que el día de ayer lo tuvo y sabemos que el día de hoy tiene. Amado, amada, si no tuviste padre, o si tu padre no fue lo que pensaste que había que ser, Dios te trae revelación de Él como Padre. Señor, gracias por el entendimiento que estás trayendo a tu iglesia. Gracias por tu amor, gracias Señor. Gracias Señor. Hay personas que pueden estar diciendo, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo sigo? Tranquilo, dispuesto a escuchar al Espíritu. Es dispuesto a permitir conocer tu genética de hijo de Dios. Y el vínculo con el Padre será una realidad.
y no algo que tengas que seguir forzando. Por eso el Padre da descanso, porque es por vínculo genético y no por enseñanza, ser hijo de Dios. Gracias, Señor, por este entendimiento de tu palabra. Gracias, Señor. Si alguno quiere participar de la generosidad, puede hacerlo. La verdad que no son momentos que tengo ganas de cortar. Nos corre la hora, pero seguí en oración, sigan acá en oración. No acá, en algún momento nos vamos a tener que ir, pero en sus casas. Esto tiene que ser una realidad. Y va a ser una realidad en su iglesia. Gracias a los que están ahí en internet. Los invitamos a que el lunes a las 7:30 nuevamente nos acompañen. Los que quieran venir presencial, les pedimos que vengan 7:15 el próximo lunes. Y bueno, continuemos con lo que el Padre tenga para que nosotros podamos seguir caminando hacia el destino de gloria que Él ya planificó. Los amamos. Paz.